En este video voy a hablar del Tractatus Logicus Philosophicus, un libro de Ludwig Wittgenstein, y en esta obra lo que el autor busca es delimitar los límites del lenguaje. Lo que busca también es ser muy preciso con las palabras que usa. Se nota su búsqueda por ser conciso y claro con las palabras, que estén bien delimitadas y decir lo que realmente quería decir. Y lo que voy a hacer ahora es hablar de algunas de las secciones y cómo interpreto yo, cómo se fue marcando. Fue un libro muy interesante de leer, ya lo leí terminé de leerlo hace un mes. Para la próxima que haga este tipo de videos, ni bien lo termine, voy a hacer el video que uno tiene más fresco los conocimientos. Y bueno, empieza. Bueno, primero que nada, este es el libro que yo leí. Este tiene un gran problema, es bilingüe, que es muy interesante. Está la versión en alemán y después en inglés, que la idea es muy buena, pero la versión en inglés está terriblemente mal traducida. Porque por ejemplo dice States of Matters, estados de la materia, en vez de States of Affairs. Son cosas totalmente diferentes. En inglés States of Matters entendés como sólido, líquido, gaseoso, no tiene nada que ver. En cambio es el estado de las cosas. El libro tiene 7 grandes secciones, no son capítulos exactamente porque es un continuo, pero son como las ideas más importantes, o sea, afirmaciones que después se fundamentan y desarrollan con los subpuntos, por decirlo de forma breve. Y por ejemplo, el primer punto dice que el mundo es todo lo que es el caso. Que esto en español, esta traducción, me es muy rara, pero es como la traducción más precisa en teoría. Por lo que estuve averiguando en alemán, Die Welt ist alles, was der Fall ist. Disculpen mi pronunciación si no es perfecta, pero Fall se puede interpretar tanto como caso como hechos. Y esta es una diferencia muy importante porque si interpretamos como caso en español, en el uso habitual que se le da a la palabra caso, quiere decir a un hecho concreto, un hecho particular, no a la total, porque una mejor traducción sería para mí, dentro de las limitaciones de lo que es posible traducir y no de un idioma a otro, sería que el mundo es la totalidad de los hechos, o todos los hechos que lo conforman, o algo más de esa línea, por cómo se usa el español en el día a día, digamos. Este fue un libro que marcó un antes y un después, hizo que surja el positivismo lógico. Después Wittgenstein cambió alguna forma de ver algunas cosas que interpretaba, pero otra cosa que sucedió, terminó este libro y él dijo que ya no había más nada que hacer por la filosofía, como que este era el gran libro. Después con el tiempo encontró ciertas cosas que se podían interpretar de otra forma. Yo aún no leí los libros posteriores, que igual fueron póstumos. Este sí lo publicó en vida. Ahora voy a ir a alguno de los puntos, pero sí habla esto, de que el mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Las cosas están en el mundo, pero lo que implica que el mundo sea lo que es la relación y cómo estos objetos se relacionan unos con otros, por así decirlo. El punto 2 dice que lo que es el caso, el hecho, es la existencia de los estados de disposición de las cosas. Que bueno, también otra cosa que pasa es que en el alemán hay palabras muy precisas para cosas muy puntuales, porque se pueden combinar palabras de determinadas formas para explicar cosas muy específicas que en otros idiomas no se pueden decir. En este caso, el estado de disposición de las cosas sería Sachverhalten, y eso no hay una palabra tan precisa. Entonces eso es un problema con las traducciones en la filosofía, porque hay formas muy precisas en el lenguaje que se creó la obra y muchas veces no en otros idiomas, hay veces que sí, pero es complejo. En el punto 2.0.1.2.3 dice que si conocemos un objeto podemos saber las maneras posibles en las que se puede disponer este objeto. Por lo tanto, no puede haber nuevas posibilidades que estén por fuera de los límites establecidos. Aquí voy a hacer una analogía. Por ejemplo, si entendemos que las leyes del universo son determinadas, que la velocidad de la luz es tal en ciertas condiciones, no puede ser otra con las mismas condiciones. Ya es una propiedad de la cosa y del escenario en sí, de la realidad o del universo conocido.
Después, bueno, acá hay un punto que sí se puede hacer una, entre comillas, crítica, pero es por cómo se percibía el tiempo en ese entonces. En el punto 2.0251, que el espacio, el tiempo y el color, tener un color, son formas de los objetos. Pero el tener un color, ahora entendemos qué es el color. El color simplemente son ondas electromagnéticas que se reflejan por la incidencia de la luz y las interpretamos como color. O sea, los colores están en nuestro cerebro, no en la cosa en sí, sino que la cosa en sí refleja estas ondas. O sea, refleja la luz en estas ondas según las características en sí del objeto. Pero bueno, ya es entrar en un detalle muy fino en una frase muy específica, pero es interesante tener en cuenta y también combinar la forma de pensar, cómo fue evolucionando, o sea, cuando algunas cosas vamos sabiendo más que otras. Creo que es el único caso así que encontré en todo el libro, que es algo que ya se pueda ver de otra forma por un avance científico, digamos. A menos que, bueno, se quiera interpretar que el color es el cómo se refleja la onda electromagnética, pero yo asumo que no se tenía tanto conocimiento entonces de estos conceptos. Aquí hay otra frase que dice que representar en el lenguaje cualquier cosa que es contraria a la lógica es imposible, como representar las coordenadas de una figura que contradice las leyes del espacio en geometría, o dar puntos de coordenadas a un punto que no es existente. Tiene una densidad conceptual interesante, o sea, es muy condensado y son frases que te hacen pensar. O sea, básicamente lo que va diciendo igual en esta sección es que lo que se puede representar tiene lógica y no existen como las cosas ilógicas no se pueden representar, porque algo ilógico, como decir una figura de dos lados, no tiene sentido lógico y al menos perceptivo de cómo podemos percibir el mundo, porque una figura tiene mínimamente tres lados. Y también habla, bueno, en una proposición, o sea, en una oración, un pensamiento se expresa de forma sensorialmente perceptible. No me voy a detener en cada frase porque si no este video se va a hacer muy largo, pero es muy interesante la forma esta de ver el mundo y de profundizar con los conceptos y de darle lógica al mundo mismo. En esta sección, por ejemplo, ya en la sección 3, habla que en los lenguajes, en los idiomas muchas veces hay una palabra que sirve para dos cosas, y critica de cierta forma esto porque se atribuyen a dos hechos o cosas diferentes, lo cual dificulta la comunicación de forma inequívoca, y esto puede dar lugar a confusión. Y en la filosofía, que estén bien delimitados los conceptos, habla como que es de suma importancia y es fundamental. Y no solo eso, de hecho ahora yo estoy hablando, se me interpreta de una u otra forma, si se pasa lo que estoy diciendo de forma literal, no es lo mismo, porque se pierden los matices, las pausas, mi forma de expresarme. Y en el día a día también, cuando uno habla con una persona, o sea, si mandas un mensaje de texto largo diciendo muchas cosas, como te sentiste respecto a determinada cosa, pierde los matices de cómo uno se expresa, cómo uno dice, las pausas, que eso dice mucho. Y a su vez, bueno, nuestro lenguaje, lo que podemos y no decir, está condicionado por el mismo. Pero porque esto creo que no está en el Tractatus, pero me pareció también interesante pensarlo de la otra. Me estoy adelantando un poco, pero pensarlo también de la otra forma, porque sí está acá algo de eso, de que lo que pensamos está condicionado por el idioma, y de hecho nosotros pensamos con palabras que están en un idioma, que eso condiciona, y después, bueno, para decir cosas que no tenemos palabras específicas hay que usar más palabras. Pero las cosas que decimos también se dieron tenemos palabras para unas cosas u otras, no, por cómo se dio la sociedad en la que existimos previamente y cómo fue evolucionando el lenguaje en las sociedades previas y qué palabras les eran relevantes o no para ellos para hablar de determinadas cosas. Eso es súper interesante. Y acá esto me hace pensar algo muy interesante, porque
Yo tengo entendido que más tarde habla de los juegos del lenguaje, o que algo puede significar algo, pero se puede internamente con un otro darle otro significado a algo, o uno mismo. Pero lo que me parece sumamente interesante es que el idioma va cambiando a lo largo del tiempo. Este libro está escrito de determinada forma, está escrito en alemán, se traduce como se puede a los demás idiomas, pero aunque estuviera hablando en alemán, el idioma va cambiando. Entonces esto también supone complicaciones. Entonces es interesante pensar, esto no está en el libro, pero sería fabuloso que haya una forma inequívoca de comunicar el lenguaje. Inequívoca me refiero a objetiva, como que no dé lugar a interpretaciones distintas, como que cada cosa tenga una definición específica y que sea eso. Porque en el día a día, bueno, está muy bien, de hecho es un lenguaje, está vivo, va mutando, va cambiando en el día a día y eso está muy bien. Pero para cosas que quieren sobrevivir a lo largo del tiempo, que haya alguna forma de que se comuniquen de una forma muy precisa, que no dé lugar a confusión, sería sumamente útil. Y acá, bueno, en el medio empieza a usar muchas fórmulas. Acá hice una cantidad de anotaciones, como pueden ver, pero bueno, no enfoca muy bien ahí. Porque habla de que una función no puede ser su propio argumento porque su signo en la función ya contiene el prototipo de su argumento y no se puede contener a sí misma. Y acá hay toda una fórmula. Pero esto es súper interesante, de hecho yo lo que anoté ahí es que se puede asociar la idea de que nada podría simular la interacción de todo el universo, porque se tendría que simular a sí mismo y entra en una especie de paradoja. Porque tendría que simular todas las partículas, incluidas las partículas del sistema mismo que está generando esto. Y ya llevando a un nivel de abstracción mucho mayor, la única forma de resolverlo sería estar por fuera del universo, pero esto ya tiene sentido, no tiene, ya me voy a los campos ilógicos de uso del lenguaje, que de hecho que se critica un poco de hablar de cosas que no conocemos, pero por otro lado, el hablar de lo que no sabemos, como que hay después de la muerte, y tratar de usar conceptos de este mundo, habla más de nosotros que de lo que es el hecho en sí de dejar de existir. O también, bueno, que se piense que hay después y no antes, pero ya acá me estoy desviando. Que en realidad la filosofía está viva. Lo que me parece más interesante de todo es también ir planteándose las cosas que uno va leyendo. Esto planteamiento salió del 3.333, de acá saqué estos pensamientos. Y acá dice de vuelta lo del idioma, que esto sí está en el 3.3.4.3, que cada señal del lenguaje debería ser traducible, debe poder ser traducible a otra, o sea, otro lenguaje. Que sea entendible y que quiera decir lo mismo una vez que se traduce. Y por ejemplo en el punto 4.003 habla que la mayoría de las proposiciones y preguntas pueden de la filosofía no es que sean falsos, sino que no tienen sentido. Y esto no implica que no podamos responder a este tipo de preguntas en absoluto, sino que la forma de la que está compuesto el lenguaje son en parte una falla de la forma de comprender la forma del lenguaje lógico. Bueno, está tomando un poco más de lo esperado, pero claro, es un libro sumamente denso, filosóficamente hablando, súper recomendado, pero nada, ahora voy a saltear un poco, hay una parte un poco más matemática con fórmulas para hacer también afirmaciones de determinadas cosas. Ahora voy al punto 5.4732, que dice que no podemos darle a un signo el significado equivocado. Que esto yo, hasta donde tengo entendido, después cambia su manera de ver las cosas en sus trabajos posteriores, porque uno puede interpretar mal una señal porque no la sabe bien, quizás ya aparte de ya tener conocimiento, pero también puede haber una norma implícita entre dos personas de interpretar distinta determinada señal, o
o lo que sea. O sea, sí, pero claro, por ahí uno ya tiene su autorregla de que se interpreta distinto. En el punto 5.5303 habla que dos cosas no pueden ser idénticas, que esto no tiene sentido. Y que si decís que es idéntica a sí misma, esto no tiene sentido. No sé, si digo que esta hoja es idéntica a esta hoja, no son idénticas, son diferentes, van a tener diferencias, aunque sean a nivel microscópico o aunque fueran clonaciones exactas, ya ocupan otro lugar en el espacio, lo cual las hace diferentes y haría que se desarrollen diferentes. Acá está una de las frases que más me gustó del libro, realmente. Dice: Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Esto es sumamente interesante. Bueno, a mí aplica ahora que estoy viendo Alemania y no sé todavía bien el idioma, entonces me limita más en mi mundo y en mi forma de relacionarme con la gente. Pero bueno, acá es un poco más drástico. Pero hace alusión a esto, porque el lenguaje condiciona mi mundo y mi forma de ver las cosas por las cosas que puedo o no pensar y porque tengo la capacidad de ser determinada cosa u otra. De hecho, cuando pensamos es en el lenguaje mismo, estamos pensando en palabras. Esto es fascinante, la verdad que me parece súper interesante. Tampoco es que esté condicionado absolutamente, pero influye en muy gran medida. Sí, porque hasta puede cambiar la forma de relacionarnos, de ser de la gente. Por ahí un lenguaje es más conciso y directo, otro tiene más formas más extensas de decir las cosas o son más cálidos. Igual para notar esas diferencias realmente tenés que conocer muy bien los idiomas diferentes. Y después, bueno, aquí en el 5.62 hace un poco de alusión al solipsismo, de hecho lo nombra. Y lo que yo me anoté a mí mismo acá, que toda la interpretación del mundo es desde uno mismo. Por lo que la idea de mi mundo, o sea, mi mundo es el todo. No porque lo sea objetivamente hablando, pero porque en la práctica desde mi lugar todo lo que existe es todo lo que yo percibo que existe, porque me llega de una u otra forma la información de su existencia. Da para pensar. E incluso esto aplica a tú que estás escuchando esto. Ya me estoy yendo de lo de Wittgenstein, pero ¿qué te asegura mi existir? O sea, tu mundo es todo lo que estás percibiendo. Y si nos vamos a la postura solipsista, ¿qué te asegura que yo estoy existiendo? Podés estar seguro, entre comillas, de tu propia existencia y de que estás viendo y que estás percibiendo este video. Y acá en el 5.632 dice que el sujeto no pertenece al mundo, sino que es más bien el límite del mundo. Hay un montón de cosas muy interesantes. Después, bueno, acá hace una crítica que no se puede ver al ser pensante porque no se puede mirar a uno mismo, pero es como ver a la vista, ¿no? Ya hay, o sea, entiendo que lo critique porque había ideas filosóficas de estas cosas, pero es como escuchar la audición, no tiene sentido. Porque habla del ver al observador, como que el observador se ve a sí mismo, pero como no, yo por lo menos trataba de entender lo que estaba criticando, pero no termino de comprender qué sería observar al observador. Porque si miras para adentro verías tu cerebro si se pudiera ver, o la parte que esté, verías tu cerebro si se pudiera ver, pero eso no es el observador. No hay como un observador al cual ver. Y creo que hasta en la meditación se habla un poco de eso. Pero es como escuchar el escuchador, no... que ahí me parece que es más obvio, porque por ahí el ver está tan asociado a lo que somos nosotros como personas y a nuestra experiencia del día a día, que quizás ahí, porque es como nuestra ventana al mundo, por así decirlo. O sea, ya está el pensar en ventana. Es la primera vez que hago un video hablando de un libro. Realmente me resultó muy interesante, también me sirvió para aprender un poco el idioma. Igual son términos muy específicos que no voy a usar en el día a día la mayoría, por lo menos. También el video se extendió más de lo que pensaba que se iba a extender, igual era lógico por la naturaleza del libro. Y todo el desarrollo concluye
con que lo que no podemos hablar, mejor callarse o mejor permanecer callado. Quizás sería más preciso. Que hay gente que lo saca de contexto y es como, acá dentro de la obra tiene sentido porque hace todo un desarrollo y lo afirma desde su mirada y desde todas las afirmaciones y cosas que va haciendo e interpretando del mundo. Después, bueno, en sentido práctico al menos yo no le veo el sentido, o sea, sí le veo el sentido de la oración en sí, de la frase y de decir esta afirmación. No es que no tenga sentido, sino que habla más de lo que de nosotros mismos que de lo que realmente queremos decir, porque nombré en un momento el video de lo de la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? Luz, oscuridad, un lugar que lo que sea. Estás usando conceptos de este mundo para explicar algo que no podemos conocer y probablemente no podamos conocer. O quizás sí si es que hay algún tipo de experiencia, pero ya está el concepto de experiencia, estoy usando cosas del plano de existencia en el que estamos y a lo que va también es que el lenguaje tiene límites y no puede explicar algo que esté por fuera de lo que percibimos y concebimos como real, porque, o por lo menos de lo que nuestra realidad es en el día a día, o de lo que hay en el mundo, escapa de lo que podríamos llegar a percibir, por decirlo de cierta forma. Si lo hubiera hecho con más tiempo tendría palabras un poco más precisas para estos conceptos, o se habla más de nosotros estas cosas que no podemos llegar a decir de forma objetiva y que buscamos usar estas palabras para describir cosas que no hay ninguna forma posible de que podamos conocer, por lo menos hasta donde tenemos conocimiento. Y con esto terminamos el análisis de este libro, que bueno, tampoco fue un resumen, sino que también metí algunas interpretaciones mías de algunas secciones. La sección de fórmulas la salteé un poco y la idea no era hablar solo lo que dijo Wittgenstein, sino también cómo lo interpreté yo, por ejemplo eso del color, cómo se puede ver ahora, porque la filosofía es algo que para mí tiene que estar vivo, y mi interés no surgió de estudiar filosofía de forma estricta en una academia, sino de cuestionarme el mundo, empezar a pensar cosas, descubrir que hay gente que ya pensó determinadas cosas, a ver qué pensaron, algunos profundizaron más ciertas cosas, otros no, y también me dan otras miradas para seguir expandiendo mi forma de ver el mundo y en qué cosas puede estar limitada mi forma de verlo, en qué cosas no, en qué cosas tuve una forma distinta de ver las cosas, en qué otras cosas por ahí no quise ver determinadas cosas, y es un proceso súper interesante. Sí, la verdad que es apasionante. Y con esto me despido, espero que les haya gustado el video sobre el Tractatus